Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente con Enfoque. Esta noche vamos a tratar el tema la política criolla. Y está con nosotros la diputada Ninette Montenegro. Ella es representante del Partido Encuentro por Guatemala. Vamos a conversar un poco sobre la actualidad política nacional. Vamos a hablar también sobre la situación que se ha vivido en el Congreso de la República en los últimos tiempos, las críticas. Vamos a tocar el tema de ¿qué esperan los ciudadanos de los partidos políticos? Y, en fin, vamos a ir viendo cómo se está despidiendo. Ya estamos iniciando diciembre. Ninette, muchas gracias por estar con nosotros. Empezamos diciembre. Yo creo que los guatemaltecos están contentos por dos cosas. Primero, porque la política ahorita empieza a decrecer un poco. Y viene Navidad, lógicamente, las fiestas navideñas. Pero al mismo tiempo estamos terminando un año con una sensación de frustración en los reuniones sociales se conversa y la gente comenta que, bueno, tuvimos gobiernos demócrata cristianos, tuvimos gobiernos de derecha, tuvimos gobierno socialista, tuvimos gobierno populista, pero finalmente las cosas cambian muy poco o no cambian nada en el país. Y más bien pareciera como que la inercia es lo único que nos va sacando adelante en el país. Ninette, usted ya se ha dedicado a la política durante la última etapa de su vida, después de ser activista de derechos humanos, pero también supongo yo que se mira preocupada. Usted se inició en política como algo diferente, pero termina en un congreso en donde es difícil distinguir a buenos y malos. ¿Cómo se siente usted haciendo política después de este año tan agobiante que ha haber sido para cualquiera que quiera algo bueno para nuestro país? Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Yo creo que, como usted lo dice, terminamos un año plagado de muchas dificultades. Estamos siendo caracterizados ante el mundo como uno de los países más corruptos, imagínense, del mundo. Y eso es ya muy delicado, porque eso genera temor para invertir, no genera certidumbre, ¿verdad? La inseguridad junto a la corrupción son dos temas que no nos permiten. Es una noticia que se dio el día de hoy. Claro, lo vimos hoy. Sumado a ello, creo yo que el origen de los problemas políticos del país está en la descomposición de los partidos políticos. Dejaron de existir esas fracciones o tendencias ideológicas que realmente tenían ideas concretas y una propuesta programática con qué clase de país quería construir. Y se volvió un pragmatismo puro y duro que raya en el cinismo y en la descomposición total, en donde ya vemos diariamente transfugismo, ¿verdad? Cambio de partidos, no importa cuál es la identidad, si es que la tuvo algún día, sino que realmente cómo lo puede relanzar nuevamente a una candidatura electoral. Y eso ha llevado a que francamente ya los intereses sean personales, en el mejor de los casos, y en el peor, espurios, o intereses de grupos que pueden ser incluso hasta mafiosos. Es delicado. Esto se ve reflejado también en el funcionariato público, un funcionariato público en el que vemos que aduanas hubo de ser intervenida porque se sabía que habían mafias adentro de aduanas, adentro del aeropuerto, adentro de las instituciones como Fonapaz. Es delicado. Esto lo único que demuestra es que estamos llegando a un punto en el que el sistema, como ya lo hemos venido diciendo hace algún tiempo, va a colapsar. Y hay que buscar y encontrar formas renovadas de relanzar el sistema de partidos políticos, porque vamos a un punto sin retorno al paso que vamos. Ahora, Ninette, yo pensaba tocar el tema un poco más adelante, pero obviamente al mencionar ustedes el relanzamiento necesario del quehacer político en Guatemala, yo creo que esa es la clave, porque nuestro fracaso como nación y para resolver los problemas sociales tan profundos que tenemos, las diferencias de clases, la pobreza, en fin, todos los problemas que sabemos que hemos venido arrastrando durante años, el sistema político parece que no ha dado resultados tal y como está. Así es. Pero el problema es que para cambiarlo se necesita la reforma a la ley electoral. Y la reforma que está planteada es una reforma, perdone que se lo diga, pero es una basura. Lo decía en mi columna que hace poco le daba ese calificativo. Yo creo que en realidad es una basura que pretende engañar a la población, porque no se está transformando el sistema de partidos políticos, se está modificando la forma de financiar los partidos políticos para mejorarles sus ingresos, pero nada más.
Imagínense, sí. Aquí pasó un problema muy fuerte y es precisamente ese transfugismo que nos llevó a la descomposición de la propia ley. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales renunció a su partido y eso devino en un debilitamiento de la Comisión de Asuntos Electorales y se vació literalmente el tema de la Comisión de Asuntos Electorales al Ejecutivo. Ahí se trasladó, le digo las cosas tal y como fueron, y el único intermediario era un diputado del partido de la UNE que nos contaba cómo iban mejorando o decantando estas reformas. Nosotros ya no discutimos desde el legislativo nunca más las reformas a la ley electoral. Y cuando vino el paquete, vino de esa forma. Para ser aprobado. Para ser aprobado y no ha sido aprobado, o sea, se pasó en su tercera lectura. Tiene que ser aprobado en tercera lectura y redacción por artículos, pero gracias a Dios, como bien usted lo expresa, que está muy mal, tiene que pasar por la Corte de Constitucionalidad y ellos tienen que decirnos qué vicios hay, qué violaciones a la Constitución hay y qué enmiendas creen ellos que debieran haber. Y de ahí, en esa tercera lectura y redacción por artículos, ojalá surjan reformas que ayuden por lo menos a mejorar el sistema político, porque usted lo ha dicho, mientras el sistema político no se democratice, no mejore, no solo en razones de inversión económica, sino en pluralidad ideológica, inclusión, obviamente eso no va a ayudar a la democracia económica, que es uno de los problemas que está asfixiando al país. Hay una parte que a mí en lo personal me preocupa por la dedicatoria que tiene, pero fundamentalmente porque la población no lo entiende. La reforma contempla que el financiamiento de la campaña publicitaria va a venir de los impuestos. O sea, los guatemaltecos, se pretende que los guatemaltecos paguemos la publicidad de los partidos políticos. Esto podría tener muchas ventajas positivas, por ejemplo, que todos los partidos tuvieran una participación igualitaria en la publicidad. Eso sería algo muy bueno. Pero sin embargo tiene dos aspectos que son sumamente negativos. El primero, que tiene contemplado que se continúa con el financiamiento privado sin que haya fiscalización. Entonces, los financistas, esos famosos financistas que dan dinero para después tener prebendas en el gobierno, pues esos continúan. Y lo segundo es que hay una dedicatoria. En esto, yo hice unos números muy superficiales y más o menos la televisión abierta de Guatemala se llevaría unos 500 o más millones de quetzales con una campaña electoral como está planteada en la ley, mientras que un periódico como Prensa Libre, digamos, tendría apenas 14 millones, no es tan apenas, pero digamos en comparación, no digamos los demás medios que están completamente marginados, el cable está excluido, los canales de televisión que no tienen una cobertura abierta nacional están excluidos, así que en realidad es una ley muy inconstitucional. Incluso yo creo que la CC debiera de suprimir esto, pero a lo que voy es que la legislación no promueve cambios en los partidos políticos, en las estructuras políticas, se sigue permitiendo la corrupción, el Tribunal Supremo Electoral no mejora en sus condiciones. Entonces, es una reforma que lo único que pretende es llevar más dinero para los partidos, se incrementa el doble el dinero que se da por voto, que era lo que se temía, que fuera una reforma solo para llenar la bolsa de dinero de los partidos políticos, y ahora lo estamos comprobando, pero no se le ha explicado a la población la dimensión de eso. ¿De dónde van a salir esos 1.000 millones de quetzales que tendrían que verse en publicidad de acuerdo a esa ley? Tiene usted toda la razón, mire, y qué bueno que usted hace la reflexión, y qué bueno que ya que es una ley de rango constitucional tenga que pasar por consulta a la Corte, para que esas voces como la que usted está mencionando, lo que usted está diciendo ahorita, sean escuchadas. Yo le diría que tiene que pasar por la capacidad de pago del Estado. Hay que ver si el Estado tiene los suficientes recursos, que no lo creo, para poder financiar campaña tan grande. Sí. Sobre todo a la par de ello, que va a haber, además de la publicidad, va a haber también la deuda política. Entonces yo creo que aquí hay que ver, uno, la capacidad de pago, y dos, quizá en el fondo, aunque es excesivo, como usted dice, lo que se buscaba era fortalecer como instituciones de derecho público a los partidos políticos, pero no lo hacen cuando dejan sin llave la penetración de capitales privados, digamos. Ahí es un absurdo. Y yo lo que veo en esta ley, Ninette, es que ponen algunas cosas aparentemente buenas o necesarias
para que sirvan de fachada para pasar todo lo que los partidos han querido. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con la continuación de este programa en donde estamos analizando la política criolla, esa política que es autóctona, que es propia, pero que da tristeza que sea la nuestra. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche tratando el tema política criolla. Está con nosotros Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su revista Crónica y Canal Antigua. Ninette, conversábamos antes del proyecto de la ley electoral. Bueno, ya vimos que no es tan positivo como se ha querido vender por parte de algunos diputados, pero tal vez quisiera hablar un poquito más sobre todo con usted, sobre todo lo que está ocurriendo. El Congreso y los partidos políticos en las encuestas aparecen siempre con una popularidad de lo más bajo que puede haber dentro de la democracia. Esto no está ocurriendo como exclusividad en Guatemala, aquí tal vez está más acentuado, pero ocurre en casi toda América Latina, de acuerdo al latinobarómetro que se conoce en las encuestas regionales. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendrían que hacer los políticos para recuperar esa credibilidad? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? Tal vez dividimos primero los políticos y después qué tendría que pasar con el Congreso el próximo año. Mire, aquí hay varias cosas y no voy a justificar desde ningún punto de vista del Congreso porque además no hay justificación. Hay algunos eximentes, podríamos decirlo así de esa forma, y es un poco que el presidente desde que llegó a gobernar entró tirando durísimo al Congreso, con un solo objetivo, que los ojos de la población se pusieran en el Congreso de la República, que es una institución plural, toda vez que tiene 15 partidos y el Ejecutivo es solo uno, tiene más posibilidades de ponerse de acuerdo. Y que se desviara la atención y que todos los globos cayeran al Congreso y todo lo que él iba y sigue haciendo se desviara. Empezamos con el problema de Fonapaz, en donde hubo un desvío de millones de quetzales y era una especie de monedero y caja chica del presidente anterior y del actual. Y solo porque y ahí se denunció que había contrabando, lavado de dinero y hasta el tema del narcotráfico que ya se venía viviendo de tiempos antes. La propia vicepresidenta lo dijo y supuestamente denunció antes a esto a Tlemepe. Eso es grave. Sin embargo, los petardos siguieron cayendo en el Congreso, no lo eximo. Luego vino el caso del aeropuerto, aduanas y una serie de hechos que parecieran intrascendentes cuando se ha usado mucho estas instituciones para mafias, para negocios, para favorecer a los financistas de campaña que usted bien mencionó. Entonces yo le diría, el Congreso por su lado ha hecho lo suyo. Ha sido escenario de circos, de abusos, de exabruptos, de groserías, de falta de interés en temas nacionales. Se terminó el debate, la lucha de ideas y se ha llegado a la vulgaridad. Eso es una pena, a mí me da una vergüenza ajena terrible, pero soy parte de la institución y lo veo. ¿Qué creo yo que debería haber? Aparte de lo que ha propiciado el presidente para destruir al Congreso, que ahora ha ido bajando un poco la guardia, pero lo hizo así. Yo creo que aquí, lo que hemos dicho siempre, si no hay partidos institucionalizados, democratizados,
independientes de financistas con intereses particulares, jamás los partidos políticos van a florecer. Eso viene así desde el año 66, exactamente ahí se inició y va a seguir así. Los que hemos tratado de incursionar y generar algunos cambios, lamentablemente vemos que eso es imposible. Se hablan algunos resquicios y luego el ambiente se vuelve a cerrar. Vivimos la depuración y creímos que ahí las cosas iban a cambiar y fue solo un resquicio muy pequeño, entramos unos 6, 9 y de ahí esa institución siguió tomada. ¿Por qué? Mire usted cómo es esto. Hay diputados que pueden llegar 1 y 1000 veces y jamás han dicho una sola palabra, no han hecho una sola propuesta, pero hayan estado por lo menos 5, 6 y 7 periodos. ¿Quién los conoce? Y les interesa que no los conozcan y mantener bajo perfil. Y ahí podrán estar toda su vida. Eso es por la forma en que está estructurado el sistema político. Claro, pero como no quieren cambiarlo, porque no les conviene a sus intereses, eso es un tema muy complejo. Ninette, eso es cuando hablamos de digamos, lo que es gobierno, lo que es los partidos políticos y el Congreso. Hablemos de la ciudadanía. ¿Cómo puede un ciudadano común y corriente participar en política? Porque es muy difícil, nadie quiere participar por el desprestigio que han sufrido los políticos, pero lamentablemente si no hay participación ciudadana, tampoco vamos a salir nunca de este bache. Así es, así. Mire, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Insisto, si no hacemos un esfuerzo desde la ciudadanía, porque los partidos políticos no lo van a hacer por propiciar el cambio democrático hacia los partidos políticos y hacer de ellos instituciones de derecho público con identidades, con propuesta programática, las cosas no van a cambiar. Y como bien usted dice, la ley electoral fue diseñada para algunos, con dedicatoria para algunos, con intereses espurios y hasta económicos, pero no se preocuparon de decir la propuesta programática debe ser presentada con tantos días de antelación, presentarse ante la sociedad guatemalteca, que la mejor propuesta programática sea aquella que haga que cambie el Estado, independientemente de qué partido llegue. Eso no se vio en la ley electoral y se debió haber visto. Son intereses importantísimos que se están quedando al margen. Yo creo que aquí es importante que los tanques de pensamiento y la sociedad civil organizada empiece a tratar de generar esos cambios, porque se han vuelto estructuras muy cerradas, que al final, a base de mucho dinero, ha habido, yo no sé ni de qué forma, han llegado a ocupar puestos públicos. Ninette, usted se ha caracterizado por la fiscalización, no de este gobierno, de cada uno de los gobiernos donde usted ha estado como diputada. Usted se ha encargado de dar un seguimiento, fiscalizando el uso de los recursos, ha denunciado públicamente esto, lo hizo durante el gobierno del presidente Colom, lo ha repetido ahora, lo hizo durante el gobierno del presidente Berché. Sin embargo, hay un aspecto que yo he notado. Muchas veces lo que usted dice lo reproduce la prensa, muchas veces la prensa también hace sus propias investigaciones, pero finalmente no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Mire, es tan frustrante que aquí uno puede estar viendo que hay sobreprecio, que hay cobros de comisiones, que hay, bueno, en el mejor de los casos intermediarios, pero que obviamente los productos siempre en el Estado son sobrevalorados en todos los sentidos, desde fertilizantes, medicamentos hasta las armas, ¿verdad? Y simplemente el Ministerio Público, que es quien tiene que tener a su cargo la investigación, investiga lo que le queda a la medida del presidente, en este caso, y la vicepresidenta. Pero no solo en este caso, sino en todos los gobiernos. Los ministerios públicos son instituciones que no tienen autonomía ni independencia y saben que una mala mirada y el presidente los puede destituir. Ese es el gran problema. No hay instituciones de investigación. Incluso la propia Contralora nos ha dicho, Gonzalo, que lamentablemente le juegan la vuelta y que se burlan de ella. El contrato ahorita que se firmó con el tema de las armas, que el ministro anunció como que era un ahorro bárbaro, ¿verdad? Resulta que el ministro, la Contralora le aceptó un contrato para que él mediante ese contrato hiciera la acepción. Él le hizo un adendum y en el adendum quitó la obligatoriedad de dar el precio total, con el IVA, impuestos de importación, aranceles, y le quitó la obligatoriedad de presentarle un guatecompras, la obligatoriedad de entregarlo en una sola entrega. ¿Y qué dice la Contralora? Dios mío, me juegan la vuelta, ¿qué hago yo? Mire usted,
¿Y usted qué fue lo que encontró en esa negociación, que fue una denuncia que hizo esta semana? Sí, lo que encontramos es eso, que el contrato que la Contralora aprobó, se le agregó, se le hizo un agregado, digamos, y sobre ese agregado fue que se hizo una suerte de nuevo contrato desconociéndolo la Contralora, en donde ya se le autoriza a no publicitarse en el portal de Guatecompras, a no dar el precio total del arma. Entonces, cuando usted no da el precio total, pareciera que sí cuesta 3.115, por ejemplo, una Pietro Beretta, sí. Cuando realmente, si usted le agrega el 10% del arancel y el 15% del IVA, más el 130 quetzales que tiene que dar por marcaje, por el registro, en el registro de armas y municiones, eso sube como a 4.000 y tantos. Entonces, ahora sin intermediarios que cobran un 20%, dicho por los que fabricantes de aquí, en el año 2010, sale más cara ahora sin intermediarios que antes con intermediarios. O sea que de todas maneras no encontramos la transparencia por ningún lado. De todos modos son todos, diría la abuelita, ¿va? Vamos a ir a un nuevo corte, el último corte comercial de este enfoque, y volvemos inmediatamente con la parte final y conclusiones y recomendaciones de este programa. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente. ¿Hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de este enfoque, tratando esta noche el tema de política criolla con Ninet Montenegro. Ninet, nos quedan ya 4 o 5 minutos únicamente antes de despedir el programa, pero yo creo que sí es importante que veamos un poco también qué es lo que está por venir, qué es lo que espera el año entrante. Tenemos las comisiones de postulación, usted está impulsando algunas reformas, estas reformas pueden ser aprobadas antes. Ya con lo del Tribunal Supremo Electoral es imposible, pero para las siguientes postulaciones podrían estar vigentes estas reformas. Tuvieron que haber sido aprobadas ahorita, en noviembre, y no hubo voluntad política para ello. Aquí lo que nosotros proponíamos es ponerle controles a los colegios para sus campañas, que ya parecen campañas electorales. Bueno, son de hecho campañas electorales internas, pero mueven una cantidad millonaria de dinero, que ya parece campañas de tipo nacional y son locales. Que algo así está sucediendo en la Universidad de San Carlos ya, según tengo entendido. ¿Y de dónde sale ese dinero? Entonces, poner controles, quién da ese dinero, que sea que los financistas sean públicos y que haya controles en el gasto de campañas. Otra cosa es ponerle temporalidad a las comisiones, adelantar el proceso de selección. Es decir, a la comisión no le da tiempo de analizar miles de expedientes, porque es muy breve el tiempo en el que se instaura. Dar de 0 a 100, especificar cuánto se debe tener por méritos académicos, cuánto por méritos éticos, cuánto por escribir un libro, y estas cositas tan importantes que al final cada quien da los méritos que cree necesario, y a veces da 60% por méritos académicos y solo 10% por méritos éticos, o a la inversa. Sí. Y eso hace que muchas veces se caigan en trampas. Lamentablemente creo que no se va a poder aprobar, pero sí sería esencial para evitar la falta de independencia que lo hay en las elecciones de magistrados de corte, de sala, del tribunal y de todas las demás instituciones, porque esta aplica a casi todas las instituciones. Y pendientes de muchas cosas más, la ley de contrataciones, la ley de Contraloría,
reformas a la ley orgánica del presupuesto, y hay una serie de iniciativas muy importantes que tienen que ver. En las reformas a la ley de la Contraloría se ha denunciado públicamente que hay una corriente que en realidad lo que pretende es debilitar a la Contraloría, más que fortalecerla. Ya se aprobaron, por eso digo yo que deben haber reformas. Le cuento cómo se aprobaron. Llegó al extremo en las reformas que se aprobaron, que yo leyéndolas el otro día dije, ¿y ahora qué va a pasar? Que la Contralora tiene que entregar su probidad, su declaración de probidad al presidente del Congreso. Imagínense. Así quedó. Pero ya quedó aprobado así. No es que vengan reformas, ya quedó aprobado así. ¿Esa ya está vigente? Ahorita en octubre se aprobó. Ahora, cuando la nueva Contralora o el nuevo Contralor tengan que entregar su declaración de probidad, tendrá que hacerlo ante el presidente del Congreso. Y ahí imagínense una instancia política, que obviamente le va a decir, mira, aquí tengo su probidad y yo lo... No tiene sentido. Sí. Por eso le digo, deben haber reformas, porque acaba de recién ser aprobada de esa forma. Imagínense. ¿Y qué podemos entonces esperar? ¿Va a haber una fiscalización? Usted logró con la ley de postulaciones, logró que la mayoría de ellas, por lo menos en las que se puede, porque la del Tribunal Supremo Electoral, la Constitución la mantiene en secreto las reuniones, pero en todas las demás usted logró que fueran públicas y muy transparentes. Sí. Mejoramos, pero no se alcanzó el ideal. Sí. ¿Qué habría que esperar? Porque yo siento que la sociedad civil, la llamada sociedad civil, sobre todo los grupos pro justicia, están ahora más débiles que hace 4 años. Sí, tiene usted razón. Bueno, mire, en primer lugar habría que esperar que la nueva junta directiva tenga una actitud de más apertura, de más cintura política y de más diálogo y negociación, y que realmente escuche a la sociedad civil y le dé vida a la ley de comisiones, por lo menos lo que hay, porque veo yo difícil que hayan reformas y que realmente sea transparente. En la elección del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que le toca casi que exclusivamente al Congreso de la República, ¿verdad? Y que le dé participación a la sociedad civil para que se vea realmente cómo se está eligiendo a un tribunal tan importante que es supremo en el tema de tipo de cuestiones electorales. Y esperaría yo además, créame, que estas leyes para estimular el empleo sí se puedan aprobar. No todas, pero la mayoría son muy importantes porque ayudarían y sería un paliativo para la población del área rural que está viviendo momentos muy difíciles. Pero le digo, el año entrante estamos a un punto, ya se inició la campaña electoral, pero a un punto muy cercano a la contienda electoral, en donde yo creo que para la Junta Directiva nueva va a ser bastante más complicado poder generar consensos. Tiene que ver mucho con la actitud que un hombre tan conocedor de la política, que tiene 8 periodos en el Congreso, pues ojalá pueda hacerlo. Gracias, Ninet. Estamos concluyendo esta noche el programa Política Criolla. Creo que las buenas noticias no son para nada presentes en este programa esta vez. Sin embargo, creo lo que queda como algo importante a rescatar es que los guatemaltecos debemos estar, las instituciones, la sociedad civil debemos estar prestos a defender lo poco que va quedando y a esperar que los políticos no continúen destruyendo lo poco que hemos logrado alcanzar en la vida democrática a partir de 1986. Así que estamos por terminar un nuevo año, pero creo que nos debe quedar conciencia de los guatemaltecos que debemos participar en la política. Eso no quiere decir necesariamente involucrarnos en partidos políticos, pero sí participar en la política, en las redes sociales, participar en organizaciones y hacer valer por lo menos aquello que tenemos y que no podemos vender. Nuestro voto en las elecciones de 2015 y nuestro criterio, nuestro corazón y nuestro cerebro a lo largo del 2014. Muchas gracias por su atención. Volveremos la próxima semana con un programa que nos va a ir acercando poco a poco a esas fiestas navideñas y al espíritu que debe privar en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes.